Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Saludable de Jóvenes en TV, donde activamos juntos tu mejor versión. Yo soy Pamela Ruz. Hola, yo soy el doctor Andrés Castañeda y es un placer estar nuevamente con ustedes. Cuando nos sentimos enfermos, tenemos dudas sobre algo vinculado a nuestra salud sexual o queremos consultar a un profesional de la salud, necesitamos acudir a servicios médicos. La consulta médica es necesaria para detectar afecciones, prevenir enfermedades y llevar un tratamiento adecuado para cualquier condición que tengamos. Como adolescente es importante que conozcas tus derechos como paciente e identifiques si te están atendiendo adecuadamente. Esto y más en Vida Saludable de Jóvenes en TV. Comenzamos. Los especialistas recomiendan eliminar esas barreras que nos impiden visitar a un profesional de la salud. La más común es el miedo, porque en ocasiones creemos que nos darán una mala noticia, que nos harán un procedimiento médico que no queremos o que no respetarán nuestra privacidad. Asistir a tiempo a consulta médica, además de necesario, es muy útil para prevenir o detectar enfermedades. Esto es fundamental para controlarlas o curarlas. Además, las consultas periódicas ayudan a prevenir otras afecciones que pueden llegar a perjudicarnos en un futuro. Para perder el miedo, veamos en qué consiste una consulta médica tradicional. La primera parte de la consulta consiste en un interrogatorio, después una exploración del cuerpo y se pueden pedir análisis de laboratorio o gabinete antes del diagnóstico. Después tu doctora llegará a un diagnóstico y finalmente te prescribirá un tratamiento. Esta estructura es más antigua de lo que imaginas. Checa la siguiente cápsula. Hace más de 2500 años no existían los consultorios clínicos como tales, y la figura del médico no estaba bien definida, pues este se acercaba más a un mago que a un profesional. Cuando alguien contraía una enfermedad o un malestar, se creía que provenía de los dioses o de alguna fuente mágica. El rompimiento de este esquema se dio con la medicina griega, cuando el médico intenta curar a un enfermo tomando en cuenta sus antecedentes y su estado actual mediante el interrogatorio y la exploración al tacto. El desarrollo científico de la medicina griega se le atribuye a Hipócrates de Cos, médico del siglo V a.C., quien fue el primero en descartar las razones religiosas ante una enfermedad o padecimiento físico o psicológico. La medicina hipocrática se basa en general en la observación y el razonamiento. Hipócrates y los médicos que seguían sus enseñanzas mantenían primero una conversación con el paciente en la que se investigaba su pasado y presente, poniendo especial atención en sus dolencias, la observación general y el análisis de sus secreciones. Se usaban manos y dedos para palpar áreas del cuerpo con el fin de obtener información y medir su temperatura. Se colocaba el oído en el pecho y la espalda para valorar la respiración, e incluso se utilizaba el olfato para agregar datos del enfermo. Después del diálogo y la exploración, el médico elaboraba un diagnóstico. Después dictaba la cura o el tratamiento que el paciente debía seguir, que podía durar un día o varias semanas dependiendo del padecimiento del enfermo. Esta estructura de consulta se ha mantenido hasta nuestros días. Todavía alrededor del año 1800, los encuentros entre paciente y doctor se basaban solo en un amplio interrogatorio para conocer el historial clínico del paciente y en una exploración manual. Fue durante el siglo XIX que comenzó a utilizarse por primera vez el termómetro en una consulta médica. Según la Organización Mundial de la salud es un derecho humano y todos tenemos derecho a acceder a un sistema de salud. Eso te incluye a ti, a mí, a tu familia, a todos. Lo primero entonces es encontrar los servicios de salud a los que tienes acceso. Como paciente tienes derechos. El primero y más importante es que tienes derecho a recibir atención médica adecuada, otorgada por personal preparado de acuerdo con las necesidades de tu estado de salud. Tienes derecho a recibir un trato digno y respetuoso, una atención libre de discriminación por razones económicas, de raza o preferencias sexuales. Otro derecho del paciente es contar con privacidad en el momento de la consulta. Un adolescente, por ejemplo, puede estar acompañado o no por un adulto. El médico no puede difundir ni compartir con nadie información de un paciente, al menos que éste se lo autorice. Y el paciente sí puede compartir su estado de salud, si quiere, con un familiar o amigo de confianza.
No debe de haber ningún tipo de coacción. El paciente es autónomo para decidir si acepta o no un medicamento o procedimiento. Tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo y hay una relación muy cercana con el derecho a disfrutar de su sexualidad, si quiere tener hijos o no, entre otros. Por otro lado, los especialistas opinan que desde los 12 y hasta los 18 años, los y las adolescentes pueden tener el derecho de otorgar un consentimiento por sí mismos, pero este debe ser informado. El consentimiento informado tiene la finalidad de garantizar que el paciente tome decisiones basadas en la información que le brinda el médico. Para ello, es imprescindible que reciba y comprenda todos los datos relacionados con su estado de salud, las alternativas disponibles, los riesgos y beneficios, así como los derechos legales. Los profesionales de la salud también tienen derechos. Los principales derechos son ejercer su profesión en forma libre, recibir un trato respetuoso por parte de las y los pacientes, laborar en instalaciones apropiadas y seguras, contar con los recursos necesarios para el óptimo desempeño de sus funciones, abstenerse de garantizar los resultados esperados, percibir una remuneración por los servicios prestados, entre otros. Tenemos el gusto de presentar al doctor Carlos Aguilar, internista y endocrinólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Pamela, gracias por invitar. Doctor, ¿por qué son importantes los derechos de un paciente en una consulta médica? Cada intercambio entre un profesionista de la salud y un paciente es un acto que debe estar construido con respeto, confianza y rodeado de valores. Sin ellos, la interacción puede no dar los resultados que se espera para identificar la causa de un padecimiento o para implementar el tratamiento. Doctor, ¿por qué el consentimiento debe ser informado? El responsable último de la decisión que se tome es el paciente, pero el paciente tiene el derecho de saber todo el entorno y las opciones que les represente. Esto aplica desde para consentir, otorgar su información en el expediente clínico, hasta decisiones mayores como una cirugía o participar en un protocolo de investigación. Es clave que esto se plasme en papel y que se firme y se cumplan todos los requisitos de ley. Doctor, información delicada como la vida sexual o una enfermedad grave ¿solo puede quedar entre el paciente y el médico? Es uno de los derechos del paciente, la privacidad. Sin embargo, también el paciente debe estar consciente que también uno de sus derechos es tener un expediente clínico, donde se registra su información que se considera indispensable para la toma de decisiones. En nuestro sistema de salud frecuentemente intervienen muchos médicos y el expediente juega un papel fundamental. Doctor, ¿podría contarnos un ejemplo en donde un médico aplique el derecho a abstenerse de garantizar resultados en la atención médica? Si, por ejemplo, su servidor, yo soy internista y endocrinólogo. En mi preparación atendí partos durante mi formación, pero yo no lo he hecho por muchos años. Yo tengo el derecho a abstenerme a atender un parto porque no tengo la competencia para hacerlo en este momento. Otra opción podría ser por conciencia. Uno no está de acuerdo en realizar cierto procedimiento, ya sea por cuestiones éticas, personales, o simplemente porque considera que hay alguien más capacitado para hacerlo. Doctor, para una buena relación paciente-médico es indispensable crear un puente de respeto y de confianza. ¿Cómo se puede crear este puente desde una primera consulta? Creo que una de las primeras claves de un buen médico es saber escuchar, saber entender cuál es la motivación de una persona para acudir a esa consulta y el médico debe de ponerse en los zapatos, en el entorno de todos los pacientes. Y a su vez, en el otro lado de la relación debe haber una confianza y la apertura para expresar las motivaciones que lo lleva al acto médico. Creo que un mensaje importante para su audiencia es que debe ser visto el acto médico como una labor de equipo, donde ni el paciente va a recibir órdenes, ni el médico es quien para imponerle determinadas tratamientos o estudios. Solo a través del diálogo se obtienen buenos resultados. Doctor,
muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta información que nos comparte. Es muy valiosa de verdad y sabe que me quedo con esto, ¿no? Que la relación entre el médico y el paciente es una relación de equipo, que para ayudarnos ustedes como médicos, nosotros tenemos que contribuir dándoles la información y todo lo que sea necesario para una buena atención. Gracias, Pamela. Los profesionales de la salud recomiendan que las mujeres tengan su primera visita con el ginecólogo a partir de los 15 años o desde el inicio de su vida sexual. La ginecología estudia el sistema reproductor femenino, que incluye útero, vagina y ovarios. Aunque esta primera consulta puede provocar incertidumbre o miedo, es necesaria para recibir información preventiva de parte de una voz especializada, detectar a tiempo enfermedades y evitar riesgos futuros en la salud sexual. A este encuentro, la paciente debe ir acompañada de una persona mayor de edad, pero antes de acudir es importante que la adolescente se asegure de que será atendida por una o un especialista en ginecología. Las y los ginecólogos son especialistas preparados en su campo y actúan bajo una ética profesional. El doctor hace primero un interrogatorio para conocer el estado actual de la paciente sobre su ciclo menstrual, si existe algún tipo de molestia, sobre sus hábitos de su vida sexual, si es que la hay, y si utiliza métodos anticonceptivos. En una consulta completa, él o la especialista hace una exploración visual y palpación de los senos y de los genitales. Se utiliza un instrumento llamado espéculo para la visualización de la vagina y el cuello uterino. Se toma una muestra de la superficie de esa zona para hacer una citología, que permite el diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino o de infecciones. Finalmente, puede hacerse una ecografía transvaginal que brinda información precisa del útero, ovarios y pelvis. Es recomendable informar todos los antecedentes y actividades al doctor para tener un mejor diagnóstico. Las mujeres tienen derecho a tener una conversación con el especialista a solas para exponer todas sus dudas e incluso pedir consejos al especialista, pues esto también es parte del cuidado de la salud emocional y física. Se aconseja que las revisiones con un ginecólogo o ginecóloga sean cada 1 o 2 años. Expresar nuestras emociones y sentimientos también es importante en una consulta médica. Si te cuesta un poco de trabajo decirlo, te recomendamos hacer un diario emocional. Toma nota de lo siguiente. Elige una libreta. Pregúntate qué sientes en diferentes horarios y escribe acción y reacción. Por ejemplo, lunes 9 a.m. Leí una noticia sobre la COVID y me sentí nerviosa y triste. Evita decir no siento nada. Mejor busca una palabra que se acerque a eso que sientes. Describe lo que sucede en tu cuerpo. Ejemplo, martes 7 p.m. Después de pasar horas frente a la tele, me dolió la cabeza. O miércoles 6 a.m. Hice 40 minutos de ejercicio en la sala y brinqué 8 minutos la cuerda. Me siento llena de energía. Evita decir pienso que, porque ahí estás describiendo pensamiento, no emoción. Describe tus emociones con pocas palabras. Si sientes enojo, pregúntate. Si no sintiera enojo, ¿qué sentiría? Y responde la pregunta. Es posible y normal sentir cosas contradictorias. También escríbelas. Después de un par de semanas realizando este ejercicio a diario, lee lo que has escrito. Los diarios pueden arrojar mucho sobre nuestras emociones. El trato digno y cordial por parte de un profesional o del personal de salud debe darse en cualquier tipo de revisión clínica, aunque sea por videollamada. Recuerde que también se debe dar un consentimiento informado para cualquier procedimiento médico. ¿Qué es esto? El consentimiento informado tiene que ver con toda la información que proporciona el médico y la aclaración de dudas que permitan al paciente tomar una decisión. Por un lado, la información brindada al paciente debe ser clara, suficiente, veraz y objetiva, principalmente sobre el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del padecimiento. Aquí cabe también, si lo deseas, preguntar riesgos, beneficios físicos o emocionales y duración del tratamiento. Dada la información, como paciente, tienes libertad de elección. Esto es muy importante. Como paciente, siempre tienes derecho de autorizar o no cualquier procedimiento médico.
Los procedimientos que conllevan un riesgo requieren que el consentimiento sea expresado por escrito, como son las cirugías, protocolos de investigación o procedimientos invasivos, entre otros. Ahora nos acompaña el doctor Roberto Antonio Córdoba González, especialista en ginecología y obstetricia y miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a participar en esta audiencia que es muy importante para todos los jóvenes de nuestra nación. Doctor, en el caso de las adolescentes, ¿qué recomendaciones les puede hacer para seleccionar al profesional de salud para su primera consulta ginecológica? ¿Qué y en dónde pueden buscar servicios gratuitos que garanticen el mejor trato y respeto de sus derechos como pacientes? La consulta para las jóvenes adolescentes, que ellas buscan una opción en ginecología, lo pueden obtener ya sea por medio del gobierno, que es en los hospitales que dan a población abierta esta consulta, o en algunas ocasiones hay programas que están vinculados con algunos laboratorios y que ofrecen las primeras consultas a estas jóvenes adolescentes de forma gratuita. Doctor, ¿qué deben esperar las adolescentes en su primera visita al ginecólogo o ginecóloga? ¿Qué estaría fuera de lugar en una consulta de este tipo? Lo primero que deben de ellas esperar es un trato amable, con respeto y en un lugar adecuado de consulta. Aparte de esto, deben de ver que el médico a la hora de su exploración se encuentre acompañado para que esté siendo la tercera persona testigo de una exploración y un interrogatorio en algunas ocasiones de manera adecuada y con todo su respeto. Doctor, ¿en qué consiste la violencia obstétrica? Se tiene bien estipulado y la violencia obstétrica se lleva a cabo principalmente cuando la mujer está en trabajo de parto, donde pues puede ser violentada en no informarle los procedimientos que se le vayan a realizar previamente, cómo se le va a hacer y quién es el que lo va a hacer. Normalmente en este caso debe estar acompañada, ¿sí? Se trata también de violencia obstétrica, el no informar adecuadamente todo el proceso de la atención que tenga la paciente en el medio hospitalario. Doctor, ¿cómo se puede aprovechar mejor una consulta médica? ¿Conviene llevar nuestras dudas anotadas? Es de suma importancia el que en esta relación interpersonal que se tenía, la persona que consulta lleve a cabo todo lo que tenga a la mano de su padecimiento. Esto es, si tuvo algunos estudios, llevarlos a la mano para podérselos ofrecer al médico que la está tratando o la doctora que la está tratando. Y claro, ahora se tiene la oportunidad de tener celulares donde podemos hacer anotaciones de todas nuestras dudas y en el momento adecuado externarle al médico todos estos inquietudes que tenemos para que se nos aclaren de manera adecuada. Doctor, ¿qué se debe hacer en caso de que el médico detecte una enfermedad grave, tanto en hombres como en mujeres? Hay guías y lineamientos médicos a nivel internacional y a nivel nacional. El médico deberá explicar al paciente cuáles son los pasos que se deben de llevar a cabo con esta enfermedad que pudiera ser, pues, algo seria en la salud de esta persona. Siguiendo las guías y los lineamientos, vamos a ver que el resultado es muy positivo para esta paciente. Doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta entrevista y por toda esta información que nos comparte, que de verdad es muy valiosa para todo el público que nos está viendo, para que aprendan y tengan más confianza cuando vayan a su próxima o su primera visita ginecológica. Muchas gracias, doctor. Al contrario, agradezco a ustedes y estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o cualquier comentario. Una consulta médica también es una oportunidad para que las mujeres que sufren violencia soliciten ayuda. En esta revisión, las profesionales de salud deben escuchar con empatía a las pacientes y proveerles la atención y los tratamientos adecuados. Las consultas con un profesional de la salud también son un espacio confiable para pedir ayuda en caso de sufrir algún tipo de violencia en casa. Veamos la siguiente cápsula.
1 de cada 3 mujeres sufre de violencia de pareja. Esto representa más de 800 millones de mujeres en el mundo. Estas mujeres pueden sentirse atrapadas, tener miedo. Muchas veces, estas mujeres tienen una vida restringida. Las que piensan en irse del hogar temen acabar sin dinero o perder a sus hijos. Con el tiempo, su autoconfianza disminuye tanto que una vida sin violencia pasa a ser un recuerdo distante. El maltrato puede causar lesiones y también problemas graves en su salud física y mental. En algunos casos, incluso la muerte. Muchas mujeres contraen infecciones de transmisión sexual o tienen embarazos no deseados. Cuando están embarazadas, tienen mayor riesgo de sufrir un aborto espontáneo o de tener un bebé prematuro o con bajo peso al nacer. Pueden sufrir depresión, ansiedad, desarrollar otros problemas de salud mental o caer en adicción a drogas y alcohol. Puede ser difícil para ellas saber en quién confiar o a dónde acudir. Pero hay un lugar al que ellas pueden acudir. Una consulta médica es una de las pocas oportunidades que estas mujeres tienen de salir solas. Es importante que los profesionales de la salud aprovechen esta valiosa oportunidad. Cuando profesionales de salud escuchan con compasión, es más probable que las mujeres compartan su historia. Cuando hacen las preguntas adecuadas, pueden descubrir lo que realmente les sucede y oponerse a las creencias culturales que dicen que está bien que el hombre golpee a su mujer. Pueden asegurar a las mujeres que no es su culpa y buscar con ellas formas para que corran menos peligro. Y, cuando sea necesario, conectarlas con otros servicios, como albergue, apoyo psicológico, servicios legales y oportunidades financieras. Más mujeres pueden encontrar el camino hacia una vida sin violencia cuando se hacen cambios en el sistema de salud y en otros sistemas. Cambios como consultorios que aseguren la privacidad, capacitación para que los profesionales de la salud respondan mejor a las necesidades de las mujeres y llamen la atención sobre las consecuencias nocivas de la violencia para mujeres y niños y sobre cómo prevenirlas. Estos cambios ayudan a promover una cultura donde la violencia es inadmisible y donde las mujeres no tienen que quedarse calladas. Imagínense si hacemos posible esto para todas y cada una de estas 800 millones de mujeres. Como pudimos ver, la adolescencia es una etapa en la que probablemente acudiremos a nuestras primeras consultas médicas como parte de una práctica de salud preventiva y de autocuidado. Es muy importante encontrar el profesional de la salud o el centro de salud a donde acudirás para resolver dudas y hacer tus revisiones y consultas médicas, inclusive para el uso de anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual. Infórmate y, de ser necesario, pide una segunda opinión. Es aconsejable crear un vínculo de confianza con nuestras doctoras o la institución a la que asistimos, pues con ello se derriba la barrera del miedo. Debe haber respeto y honestidad de ambas partes. Para que el personal de salud pueda hacer bien su trabajo, es muy importante hablar con honestidad. Es tu derecho recibir un trato respetuoso en todo momento. Puedes ir acompañado o acompañada. Lo importante es que tomes la responsabilidad y el control de la salud en tus manos. Recuerda que de ahora en adelante tenemos que ver por nuestra salud integral y de manera preventiva. De este modo nos acercaremos a una vida saludable. ¡Hasta la próxima! Nos interesa mucho escucharte y conocer tu opinión. Escríbenos, activemos juntos tu mejor versión. ¡Hasta pronto!